Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bonita bolsa de tela con la que vamos a completar nuestro conjunto del costurero de cristal. Como veis, hemos utilizado una técnica que hasta ahora no habíamos empleado, que es el rag quilt. Se trata de una técnica en la que los bordes de la tela quedan a la vista, pero con un aspecto muy decorativo. Es ideal para los bolsos, para este tipo de bolsa y en especial para las colchas. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bolsa con la que vamos a complementar nuestro costurero de cristal y la cesta que hicimos, vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, las 4 telas principales que utilizamos tanto en el costurero como en la cesta. Y esta quinta, que es la que nos sirvió para darle la base a la cesta o de fondo en la parte exterior del costurero. En esta ocasión vamos a necesitar una tela adicional más con la que haremos el interior de la bolsa. También tengo guata para darle estabilidad y cuerpo a nuestro proyecto, una cinta de las decorativas que meta a 1 metro, que es como la que utilizamos aquí en este lazo o aquí en el costurero, en esta zona de aquí. Voy a utilizar también unos botones de madera decorativos. Y por último, estas bolas para daros otra opción de remate a la cinta en vez de utilizar los carretes de hilo. En esta ocasión voy a poner estas bolas de madera. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer, como en todos los proyectos, es planchar las telas antes de cortarlas. De esa manera nos garantizamos un buen corte y una exactitud en el mismo. Vamos ahora con el despiece que tenemos que preparar. De las 4 telas principales, de las que son de color, he cortado de cada una de ellas 3 cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros. De la quinta tela que vamos a utilizar en el exterior, he cortado 8 cuadrados del mismo tamaño, es decir, de 10 centímetros por 10 centímetros. De la tela que vamos a utilizar para el interior de la bolsa he cortado 20 cuadrados del mismo tamaño, es decir, 10 centímetros por 10 centímetros. Por último, de la guata tenéis que cortar 20 cuadrados, pero en esta ocasión de un tamaño un poquito diferente. Son de 9 centímetros por 9 centímetros. Tengo aquí ya preparadas, por tanto, todas las piezas que necesito para hacer nuestra bolsa. Los cuadrados de 9 por 9 de guata, los cuadrados de forro de 10 por 10 y los cuadrados de la tela exterior, que van en 5 tonos distintos, también en 10 por 10. Ahora lo que vamos a hacer es montar una serie de sándwiches que os voy a enseñar cómo se hace. Lo vamos a tener que hacer 20 veces, es decir, una vez por cada una de estas telas que tengo en el exterior o por cada una de las 20 piezas que tengo de forro. Vamos ahora a montar uno de los sándwiches. Os recuerdo que este paso hay que hacerlo 20 veces para cada uno de los cuadrados que lleva la bolsa. Lo primero que hago es en la tela de forro, porque en este caso es clarita y voy a ver bien las marcas que voy a hacer, voy a trazar las diagonales. En vuestro caso, en función de la tela, tendréis que ver si hacéis la marca en la tela de forro o en la tela exterior. Marcamos las diagonales con un marcador de los que luego se puede borrar o bien con agua o bien con calor. Nos aseguramos que está bien colocada la regla y trazamos. Cuando tenemos las diagonales hechas, creo que las veis bien, lo que tomamos es esta pieza y ponemos el derecho hacia la mesa, dejando el revés hacia nosotros. Ahora tomamos la guata. Al colocar la guata vais a ver que justo este centímetro menos que tiene de lado nos permite colocarla con un margen de aproximadamente medio centímetro con respecto a la tela de forro. Por último, tomaríamos la tela que en este caso va a ir en el exterior, el revés lo pondríamos hacia la guata y el derecho hacia nosotros. Lo tenemos que alinear con la pieza de forro, que es donde hemos hecho las marcas. Cuando lo tengamos así preparado, sujetamos con un alfiler, asegurándonos que no se nos mueva, porque es bastante fácil al clavar el alfiler, como me acaba de pasar a mí, que se nos mueva un poquito la pieza. Tenemos que asegurar que queda bien. También tenéis la opción de, en vez de sujetarlo con alfileres, sujetarlo o bien con pinzas todo alrededor, o por lo menos un par de ellas, o de sujetarlo con pegamento en spray.
Yo creo que con los alfileres, teniendo un poco de cuidado y si nos equivocamos corrigiendo, es suficiente. Cuando tengamos la pieza así preparada, lo que vamos a hacer es dar estos pespuntes, estas dos diagonales a máquina. Ya tengo cosidas todas las piezas y he dado estas diagonales que habíamos dibujado previamente en la parte de atrás con bolígrafo. Como podéis ver, el hilo que he utilizado es en un tono beige para todas las piezas, de manera que tanto en la roja como en la verde como en la azul destaca un poquito, pero creo que queda bien y la verdad es que no merecía la pena estar cambiando el hilo para estos pespuntes porque el efecto es muy similar y luego cuando lo tengamos montado la verdad que no se va a apreciar mucho el color del hilo. Ahora lo que vamos a hacer es ir uniendo estas piezas entre sí para formar las distintas partes de la bolsa. La primera de las combinaciones que vamos a hacer es utilizando un cuadrado rojo, una tela de la base, que es la que tiene las crucecitas rojas, otra tela base y una tela verde. Esta combinación la tenemos que formar dos veces porque va a ir en dos lados. ¿Cómo vamos a unir las piezas? Que se va a hacer exactamente igual en todos los casos, simplemente va a ir cambiando la colocación de las piezas y de los colores que vamos a utilizar. Lo que hacemos es poner lo que es el interior, la tela que hemos decidido que va a ser el forro contra forro, sujetamos. En este caso voy a utilizar unas pinzas porque la tela es un poco ya gordita, lleva 2 guatas, 4 telas y entonces vamos a dar un pespunte justo por aquí. Tenemos derecho y derecho. Vamos a dar un pespunte por aquí con un margen de 1/4 de pulgada. Aseguraros antes de dar el pespunte que están bien alineadas. Ya lo he dado, lo podéis ver. Voy a retirar las pinzas y vais a ver el efecto, que sería este. Por el revés, que es el interior de la bolsa, queda perfectamente terminado y por fuera quedan todos los bordes de las telas. Luego veremos cómo vamos a rematarlo para darle un aspecto muy original. Uniríamos una roja y una beige y aquí haríamos una beige y una verde. De nuevo alineo y sujeto con unas pinzas y damos este pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Ya lo tendríamos también cosido y ahora lo que vamos a hacer es unir estas piezas entre sí. Lo que hacemos es abrirlas y el punto que nos tenemos que asegurar que coincide es justo el de la costura, donde hemos unido las dos piezas previamente. Entonces las colocamos de esta manera, vemos que coincide y lo que hacemos es de nuevo sujetar con pinzas. En este caso las voy a poner en esta parte superior para asegurarme que no se mueve. Pondría en este lado y en este otro. Cuando lo tengáis sujeto, de nuevo damos un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Ya he dado el pespunte y este es el aspecto que tiene la pieza cuando la abro del primero de los 4 lados de la bolsa. Fijaros el interior, que el punto central queda bien cuadrado y tendríamos este aspecto por el lado de fuera. Esta misma combinación de colores la tenemos que hacer otra vez. Esta sería la otra combinación de los colores que lleva la bolsa en el exterior: azul, beige, beige, naranja. Y las unimos siguiendo el mismo orden que hemos hecho en la otra pieza. Primero unimos las piezas entre sí, 2 a 2, y cuando las tengamos ya unidas, estas dos piezas y estas dos piezas entre sí, procedemos a unir estas piezas con estas, igual que hemos hecho anteriormente. Voy a coser todas las piezas y continuamos. Mirad, ya he cosido la otra combinación de colores que va en la parte exterior de la bolsa. Ahora os voy a enseñar la que iría en la base. En la base coseríamos un cuadrado de cada uno de los 4 colores principales que estamos utilizando en el proyecto: azul, rojo, verde y naranja. Lo vamos a coser de la misma manera que hemos hecho en las otras combinaciones de colores, es decir, uniendo 2 a 2 y luego entre sí formando un cuadrado más grande. Las piezas unidas van a tener este aspecto. Ahora lo que vamos a hacer ya es formar la bolsa.
Entonces vamos a tomar todas las piezas que hemos ido cosiendo previamente. Ya tengo las piezas preparadas, las que van en los lados combinando el verde y el rojo y las que van combinando el azul y el naranja. Y también tengo la de la base que lleva los 4 colores. Comentaros, aprovecho esta misma pieza para enseñároslo, que si alguna de las piezas que colocáis la tela tiene dirección, como sería esta, os tenéis que asegurar que en todos los casos queda colocada correctamente. Ahora vamos a ver cómo unimos las piezas entre sí. Vamos a empezar colocando los lados que llevan el azul y el naranja a la base. Entonces, tomo una de estas piezas y el color azul o el naranja, el que decidáis, va a ir más próximo a la base. Es importante que decidáis cuál de los dos porque en el otro lado lo colocaremos igual. Entonces, yo voy a colocar el azul, tomo la pieza de la base y voy a unirlas de esta manera. Os lo voy a poner primero así para que lo veáis, iría así. Entonces, simplemente hago como cuando unía las tiras más pequeñas. Me aseguro que el punto central está en su posición y pongo un par de pinzas para sujetarlo y darle un pespunte a continuación con un margen de 1/4 de pulgada. Vamos a unir esta primera. Ya unido estas piezas del lateral a la base. Y ahora lo que hago es, justo enfrente, voy a unir esta otra pieza, asegurándome de nuevo que la tela azul es la que queda más próxima a la base. Hago lo mismo, doblo la tela, me aseguro que la costura central está alineada, sujeto con unas pinzas y doy un pespunte justo por aquí con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya tengo toda esta tira unida. Luego cuando formemos la bolsita va a quedar de esta forma. Ahora nos queda colocar las tiras que van, los cuadrados que van aquí y aquí. En este caso los cuadrados que van y que nos faltan por coser son los que llevan el rojo y el verde. Entonces irían de esta manera colocados. Voy a poner el rojo próximo a la base y en este lado exactamente igual. Fijaros en un par de cosas. Si os fijáis tengo clarito oscuro, clarito oscuro, clarito oscuro, clarito oscuro. Es la forma correcta de colocar. Y las líneas en este caso van perpendiculares siempre hacia la base. Veis que ahora mismo parece que unas están colocadas en un sentido y las otras en el otro. Pero cuando lo cosamos y lo montemos van a quedar correctamente colocadas. Giro un poco la pieza para que lo veáis. Ahora lo que voy a hacer es igual. Sujeto con unas pinzas estas piezas que me faltan por coser, alineando como siempre el punto central, que son la costura por la que estamos uniendo las piezas. Cuando lo tengáis sujeto vamos a dar un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Ya tendríamos todas las piezas unidas entre sí, ahora simplemente nos queda formar la bolsa. Lo que hago en cada uno de estos espacios que tenemos, tengo aquí la base y los lados, simplemente coloco las telas así, alineo la costura central con una pinza y voy a dar una costura de nuevo con un margen de 1/4 de pulgada. Este paso lo podemos preparar ahora en todas las esquinas que nos quedan. Tendría ya una, veis que se coloca muy fácil. Me iría a la siguiente, alineo la costura central, unas pinzas y haríamos la siguiente. Vamos a sujetar con pinzas las 4 costuras que nos quedan por dar y os enseño la forma que tendría nuestra bolsa. Mirad, ya sujeto con pinzas las 4 costuras que me quedan por dar y este es el aspecto que va a tener nuestra bolsa. Queda todavía un poquito de trabajo porque tenemos que ponerle el cierre y sobre todo ver cómo vamos a terminar estos bordes de la tela. Damos en estas costuras que nos quedan un pespunte con un margen de costura de 1/4 de pulgada y continuamos. Mirad, ya he dado los pespuntes justo a los bordes que teníamos pendientes de coser y nuestra bolsa ya va tomando forma. Os voy a enseñar, la voy a voltear un momento para que veáis el interior, que bien rematado queda. Tenemos todos los bordes hacia afuera y vais a ver que luego queda muy original. Ahora lo que tenemos que preparar son unas piezas
que van a ir aquí en la parte superior para permitirnos cerrar la bolsa. Ahora aquí en la parte superior tenemos que poner unas pequeñas piezas que nos van a servir para meter la cinta con la que vamos a cerrar la bolsa. Para ello he cortado 8 piezas del mismo tamaño, tienen un ancho de 6 centímetros y un alto de 5. Pues bien, en los lados que miden 5, ponemos el revés hacia nosotros, tenemos que hacer un pequeño doblez de aproximadamente 1 centímetro. Lo vamos a sujetar y marcar o bien con la plancha o con este tipo de rodillito. Lo hacemos en los dos lados, marcamos un poco incluso con la mano, puede valernos, y cuando tenemos la pieza doblada de esta manera en los dos lados de 5, la doblamos otra vez a la mitad. Este paso lo vamos a hacer en las 8 piezas y la única precaución que tenemos que tomar es que todas las piezas nos queden del mismo tamaño. Lo voy a sujetar con un alfiler y os voy a enseñar cómo lo vamos a colocar en la bolsa. Con esta pieza así montada, lo que hacemos es meterla entre ambas capas que tenemos aquí en la parte superior sin cerrar. Vamos a meterla dejando aproximadamente 1,5 centímetros por la parte de fuera, lo suficiente para meter la cinta o cordón que hayáis decidido utilizar. Lo vamos a sujetar con un alfiler para que no se nos mueva. Y luego, cuando cerremos esta bolsa dando un pespunte todo alrededor, todas estas piezas quedarán unidas. Vamos a prepararlas todas y a continuar. Mirad, ya he colocado estas piezas justo en el borde. Aproximadamente es un dedo lo que sobresale porque tenemos que meter una cantidad suficiente para que ahora al dar el pespunte quede unido. Lo que hacemos ahora es dar todo alrededor un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Con este pespunte cumplimos dos funciones. Por un lado, sujetamos estas piezas a la parte superior de la bolsa y por otro lado rematamos del mismo modo que tenemos rematada en esta zona la parte superior. Mirad, ya tengo el pespunte dado en la parte superior y ahora lo que vamos a hacer es ya ver cómo esta parte que hemos dejado con los bordes de las telas hacia nosotros la vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer ahora es bastante sencillo pero entretenido. Es simplemente con una tijera que la punta corte bien ir dando pequeños cortes, aproximadamente cada medio centímetro, a lo largo de estas costuras que tenemos vistas. Con ello lo que intentamos lograr es un efecto de una terminación desordenada y que nos salgan unos flequitos. Va a quedar muy original y es una técnica esta que se conoce como rag quilt, ideal para hacer colchas porque nos permite aprovechar, por ejemplo, trozos que tengamos de distintos tamaños e ir cosiendo bastante rápido. Aquí ya vais viendo cómo nos va a ir quedando terminado el trabajo. Por otro lado, comentaros, si os ayudáis luego, por ejemplo, de un cepillo de uñas, lo podéis frotar, que va a ayudar a este aspecto desordenado y es un aspecto al final como de una terminación mal hecha, pero que realmente está hecha así a propósito. Si lo dejamos así, va a quedar bastante más feo. Al hacerlo así, queda bastante original. Otra opción que tenéis que da un resultado realmente precioso porque ya deshilacha totalmente estos bordes de la tela y queda muy bien, es que directamente lo metáis, en caso que tengáis, en una secadora. Voy a ir dando estos cortes en todas las costuras y ya vamos con los remates finales. Mirad, ya he dado todos los cortes en los bordes de las telas y ahora lo que os comentaba, o bien con un cepillo de estos de uñas o bien en la secadora, lo único que tenemos que hacer es intentar despeluchar un poquito las telas. Fijaros ya la diferencia. La verdad que queda muy original este tipo de acabado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el cierre para que esta bolsa la podamos cerrar y los botones de madera justo en donde cruzan las costuras en las telas de color beige. Para colocar la cinta, que en este caso es una que imita a 1 metro, voy a utilizar este palito que nos sirve también de pasacintas. Lo hemos utilizado en algunos vídeos para ayudarnos a voltear las piezas y sacarlas bien, pero también tiene esta otra función. Simplemente empezamos a meter la cinta y la pasaríamos. Fijaros que empiezo a meterla en uno de los lados, el que queráis, por la mitad, porque luego el cierre va a quedar aproximadamente aquí. Voy a pasar la cinta todo alrededor, primero en un sentido y luego en otro, porque tenemos que meter 2 veces la cinta para poder cerrar correctamente la bolsa.
Ya tengo la cinta pasada, la primera de ellas, y sacada completamente por uno de los extremos. Vamos a dejar aproximadamente unos 10-15 centímetros y lo que vamos a hacer es ponerle un remate. En esta ocasión, en vez de poner un remate cosido, lo que voy a hacer es utilizar una bola de madera. Para poder meter la cinta en el agujerito de la bola, lo que hago es doblarla con la ayuda de una aguja que he enhebrado hilo mulinés, una aguja bastante gorda. Vamos a sacar el hilo y lo que hago es meter la aguja por la propia bolita. Y entonces ahora ya tiro y la he podido pasar. Voy a cortar directamente aquí la cinta y hago lo mismo con el otro extremo. Ya he pasado los dos extremos de la cinta por el agujero de la bola. Antes de cortar y dejar el tamaño que necesito, lo que voy a hacer es colocar la cinta en el otro sentido también y colocar la bola. Ya tengo los dos extremos con la bolita colocada y lo que hago es medir para que nos queden con el mismo tamaño. Tened en cuenta que no debemos, cuando está la bolsa abierta, dejar demasiada cantidad de cinta porque luego al cerrar va a quedar colgando. Entonces, en uno de los extremos ya la he cortado, aproximadamente veis que llega como a mitad de la bolsa y lo que hago es ahora hacerle un nudo para bajar luego la bolita hasta él y ya nos hace el nudo de tope para la bola. Hacemos un nudo y bajo la bola hasta el final. Nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a cerrar la bolsa, que ya vais viendo cómo queda, que me parece que queda muy original y veis lo que pasa, que la cinta queda muy larga. Entonces lo que hago es medir con la bolsa cerrada para que el otro extremo me quede del mismo tamaño, que sería aproximadamente donde tengo ahora la bola. Lo único que tendría que hacer es cortar la cinta que me sobra. Hago también un nudo, tiro, ajusto la bola y estos rabitos que me quedan los cortaría. Con los extremos ya rematados de la cinta, lo único que nos queda ponerle es algún adorno en caso de que queráis hacerlo. Yo lo voy a coser justo en el centro, en los lados de color clarito, en el color beige, estos botones de madera. Mirad, ya le he cosido los botones en la tela clarita y como veis hemos terminado nuestra bolsa a juego con nuestro costurero de cristal que hicimos en otro vídeo. Veis que es una técnica muy divertida que nos permite, como siempre, aprovechar retales de telas que tengamos por casa. Es ideal para hacer este tipo de bolsa, los bolsos o lo que es perfecto para las colchas. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.